Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí como cada viernes, Visión Económica a las 18 horas. Yo soy Leonardo Valverde y me hago bien acompañar de este equipo. Alejandro Noel y Henry Tavares. Bueno, en este viernes, ¿verdad? Mis deseos, sobre todo mi deseo es que la paz se logre, que ojalá puedan paralizar ese proceso de guerra entre Ucrania y Rusia, y ojalá la comunidad internacional se ponga de acuerdo y baje un chin la guardia para que tengamos sosiego. Bueno, al mismo tiempo podemos decir que se ha caldeado los ánimos en el Partido Revolucionario Moderno y vamos a conversar sobre el sueño de la vicepresidenta Raquel Peña. Bueno, decir que el mundo está medio convulso, pero hay muchas esperanzas. Eso es lo último que se pierde. Así que esos son nuestros mensajes para esta semana. Así mismo, don Alejandro, inicia la agenda. Bueno, la misión del Fondo Monetario Internacional, muchos piropos luego de su visita aquí en la República Dominicana. También en esta semana, pues tuvimos que el Canadá pues ya tiene su primer ministro, así que trataremos ese tema un poquito más adelante. Bueno, los técnicos de la ONU plantean actuar ahora en Haití porque será luego muy tarde. Vamos a ver lo que decimos nosotros, pero ya es tarde. Bueno, el FBI alerta sobre presencia de pandilleros, de haitianos en territorio dominicano. Esta alerta es grave, pero vamos a conversar sobre esto más luego. Y 500,000 haitianos, es un número fácil de decir, van ya a correr la suerte porque se vence el estatus de protección temporal y vendrán todos para acá. Así es, en el plano internacional, Alemania plantea que la agudización de la guerra comercial, básicamente entre Estados Unidos. Ya Lester Torres lo había advertido en su libro La guerra del siglo XXI. Le damos detalles. Bueno, Putin, con el acuerdo de tregua de 30 días, puso sus condiciones. Esperemos que esas condiciones sean satisfechas para lograr una paz en Ucrania. La perspectiva del mercado cambiario pues está tomando una ruta un poquito complicada. Eso lo veremos también más adelante. Bueno, y la administración Trump ha desatado todo un movimiento de vuelta al inicio del GATT con la guerra de los aranceles. Bueno, vamos entonces a comenzar hablando sobre el primer tema que pusimos aquí en carpeta, y es hablando sobre que la misión del Fondo Monetario Internacional dio muchos piropos diciendo que la República Dominicana lidera el crecimiento económico de la región, y al mismo tiempo vino un poquito más suave con respecto a la necesidad de lo que tiene que ver con la reforma fiscal integral, o sea, no solamente unilateral, y en esto el año pasado, cuando estuvieron aquí, dijeron que era inminente quitar los beneficios fiscales a las diferentes empresas y poderle dar al gobierno los ingresos fiscales que se necesitan. Ha tratado el gobierno de hacer esa reforma fiscal. Yo creo que algunos parches han salido a flote, pero esperemos que haya un acuerdo entre todos y todas los dominicanos y dominicanas para lograr una estabilidad en los ingresos del gobierno, que este año pasará en el año 2025 en más de un 30% del presupuesto de la nación en pagos de intereses y comisiones, que el servicio que se le llama el servicio de la deuda. Pero en la parte que tiene que ver, yo quiero que don Leo Valverde, que es el economista del equipo, nos ilustre más
sobre estos piropos del Fondo Monetario Internacional? Bueno, es la parte protocolar. Sin duda que el Fondo Monetario Internacional, su misión ha cambiado, porque anteriormente, si bien sigue siendo el gendarme, porque es el rector del sistema monetario a nivel mundial y también entonces el gestor principal de retorno de los empréstitos de la deuda hacia los países y organismos multilaterales. De todas maneras, el contexto del Fondo Monetario actualmente es distinto a lo que eran los 80, los 90 y principios del 2000, ¿verdad? Entonces, en estos momentos el fondo vino y a la gente que estaba esperando que el fondo venía a imponer, que la reforma había que hacerla ahora, que el gobierno tenía que producir una reestructuración del gasto. Esas no son funciones del Fondo Monetario Internacional en esta coyuntura. Vino fundamentalmente atendiendo a la revisión trimestral que hace el Fondo Monetario Internacional bajo el capítulo 4 respecto al acuerdo de los países signatarios del Fondo Monetario Internacional, y viene a hacer un monitoreo del comportamiento de las economías y de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Entonces los piropos, ya el fondo no es aquel gendarme que venía, ¿verdad?, a imponer situaciones, a producir reestructuración, a impulsar la liberalización cambiaria y de los mercados. Es otro Fondo Monetario, porque la realidad obviamente que hizo que los reajustaran. Todavía el Fondo Monetario, en mi humilde opinión, merece una reestructuración, porque se está manejando todavía con lo que significaron los alineamientos y los cambios de los 70, final de los 70, todavía en lo fundamental se mantiene en la estructura del Fondo Monetario Internacional. Y esos reconocimientos, entonces, son números inequívocos, es decir, porque los datos los da el mismo Banco Mundial y los del Fondo Monetario, de ese nivel de crecimiento económico, del nivel de estabilidad macroeconómica. El fondo nunca habla de inestabilidad microeconómica en los países signatarios, sobre todo en los que están en vía de desarrollo, sino que habla siempre de estabilidad macroeconómica, que son los elementos que inciden en la capacidad de pago, en la capacidad de endeudamiento y en la capacidad también de ir abriendo cada vez más los mercados, como es la filosofía neoliberal del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como entidad nacida de los acuerdos de Bretton Woods, ha tenido un papel que en República Dominicana, pues a veces pensamos que ellos cambiaron, pero realmente cambiamos nosotros, nos adaptamos a su línea política y cumplimos con las metas y ahí estamos. Y los piropos vienen de ahí. Por eso es que vienen los piropos, porque ustedes portan bien. Si no, portaaviones, como le decían antes. Entonces, también en ese esquema, pues la debilidad de las fuerzas populares, y ya no hay resistencia a nada de eso, porque en definitiva lo que nos estaban recomendando era lo bueno para la economía que nosotros, para la cual nos habían estructurado. Entonces, esta estructura económica que tenemos, pues, responde realmente a esos lineamientos, y el Fondo Monetario Internacional, pues, a países como Argentina que se sublevaron, que no le pagaban. Entonces, nosotros siempre hemos estado pagando, reenganchando, ese es el pago nuestro, o sea, nosotros realmente nos reenganchamos, y eso no es una medida realmente que nos va a resolver la situación. O sea, nosotros tenemos no debo y pagaré, sino un debo y deberé en cuanto a la deuda eterna. Y cuando Henry Tavares habla de reenganchando, para ponérselo así el cibaeño, es igualito con una familia trabajadora, que el costo de la canasta familiar son 43,000 pesos alrededor, y tiene un ingreso de 25,000. Entonces tiene que hacer los reenganches por los 15,000 que le faltan, ¿verdad?, para poder seguir operando y seguir desenvolviéndose. Bueno, don Henry, hablemos de Canadá. Sí, hablábamos de que ya se instaló Mark Carney, este señor que viene de la banca. Hay una tendencia a nivel mundial con la gente de la banca o relacionado con la banca, porque tanto Canadá, en este caso, para sustituir a Justin Trudeau, ha traído a un banquero
un banquero de experiencia, de participación. En crisis. En crisis, por ejemplo, la del 2008, Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Dirigir el Banco Central de Canadá y el Banco Central de Inglaterra también. Eso le da toda una experiencia para lidiar, porque es posible que se está hablando de la guerra comercial y que no sea exactamente una guerra comercial, sino una guerra monetaria que se va a armar dentro de poco. Decíamos también que Alemania había elegido un señor que es abogado, pero que trabajó en BlackRock. BlackRock es la más grande de los fondos de inversión, y creo que dueña de medio mundo. O sea, los alquileres en Estados Unidos están en manos, porque ellos tienen todas las propiedades prácticamente a nivel mundial, y hemos hablado de que ellos son los que van a reconstruir a Ucrania, si es que se concretan las cosas que están en proceso. Pero mira, ciertamente con la elección de Mark Carney como primer ministro de Canadá, se inaugura una nueva situación en Canadá. Mi hija vive en Canadá y conversando con ella me da como una suerte de testimonio vivo de cómo el respiro que ha significado la elección como primer ministro de este banquero. No es una persona improvisada. En primer lugar, fue el director del Fondo de la Reserva Federal, del Banco Central, el Fondo Federal de la Unión Europea. Y eso no es cualquier cosa. En segundo lugar, ocupa un lugar importante en Goldman Sachs en el momento de crisis. Es decir, y salió personalmente ileso de la crisis, porque hay mucha gente que salió, y si no, véanse ustedes un documental que se llama Trabajo Confidencial, donde se analiza todo ese proceso de la desregularización de la banca en Estados Unidos y el rol que este señor desempeñó, y ahora pasa a ser entonces el director del Banco Central de Canadá. Cuando regresemos le voy a decir las frases más importantes políticamente que expresó respecto a Donald Trump y a los Estados Unidos.